Hola chicos, mi nombre es Alice, y después de que mi padre desapareció, empezaron a pasar cosas extrañas. Mi mamá me convirtió en espía, y descubrí que mi vida estaba llena de muchos misterios. No voy a mentir, mi familia nunca fue perfecta. Mi vida nunca fue perfecta. Lo juro por Dios, todavía tengo algunos recuerdos vagos de cuando era bebé. Me despertaba porque escuchaba a mis padres gritándose. Había platos volando de un lado al otro. Más tarde, cuando tenía unos 6 o 7 años, oí a mi padre decirle a mi mamá, «Te dije que te deshagas de ella». Y yo era su única hija. Yo era de quien querían deshacerse. Pero el giro más grande fue el día que cumplí 13 años. Me desperté temprano, fui al cuarto de mis padres y encontré a mi mamá llorando. Si no hubiera estado al borde de una crisis de nervios, tal vez no me habría revelado tan rápido lo que sucedió. En ese momento ella dijo, «Tu padre nos dejó. Se fue». No significaba solo que mis padres se divorciarían, era literalmente había desaparecido. Y esa fue la última vez que le pregunté por él. Durante 2 años actuamos como si no lo hubiéramos conocido, como si nunca antes hubiera existido. Desechamos sus cosas y lo recortamos de las fotografías. Les decía a mis amigos que mi papá murió y tiempo después, finalmente lo olvidé. Pero no sería mi historia si esta trama no tuviera más giros. A mis 15, mi mamá comenzó a actuar de forma extraña. Un día regresó a casa y me dijo que había vendido nuestro hogar y que nos íbamos a mudar a otra parte de la ciudad, en medio de la maldita nada. Sabía que ella había sufrido demasiado, así que no le hice ningún planteo. Pero los problemas no terminaron cuando nos mudamos. De vez en cuando, regresaba a casa tarde y muy enfadada o desaparecía un sábado y no me decía a dónde iba. Mi antiguo trauma resurgió. Empecé a cuestionarme si ella también planeaba dejarme. Incluso llegué a preguntarle a mi amiga Aubrey si podría irme a vivir con ella y su familia si pasaba algo. Me estaba preparando para lo peor. Un día mi mamá entró en mi habitación y me dijo, «Tendrás que comparecer ante la corte para la custodia». Por un minuto pensé, ¿custodia de qué? Entonces me di cuenta, mi papá había vuelto. ¿Quieres continuar viviendo conmigo? Mi mamá casi se cae de rodillas suplicándome. Era la primera vez que la veía tan desesperada. «Claro que sí», le dije. Tenía que prometerle que lo confirmaría frente a todo el mundo en la corte. Ese día está muy borroso en mi memoria. Ver a papá me destrozó. Apenas reconocí a ese hombre. Parecía otra persona. Traje nuevo, bien afeitado y con una sonrisa amable en su rostro. Pero lo peor de todo es que el juez lo miró y vio una figura paterna perfecta. A partir de entonces estuve dividida entre 2 familias. Pasaba los fines de semana con papá y el resto de los días con mamá. Mi mamá se volvió una persona demasiado protectora y posesiva, y ella insistía en que la llamara todas las mañanas y todas las noches y me decía, «No lo conoces como yo». Confiaba en ella. Sabía que si ella estaba preocupada por mí, debía haber una razón que lo justificara. Fui a la casa de mi papá. Tenía una nueva esposa. Una joven ama de casa que apenas funcionaba como un ser humano y literalmente llamaba «¿Qué amor?» a mi padre. Tenían 3 hijos pequeños, lo que quería decir que había engañado a mi madre. Pero lo más extraño era que tenía reglas en el hogar muy estrictas. Debía dejar mi teléfono en una canasta ni bien entraba a la casa. No podía tomar ninguna foto y había una habitación a la que no podía entrar. Estaba cerrada con llave. Esa fue una señal de alerta. Apenas pude hablar con mi padre. Vi a varios hombres de negocios con maletines entrando y saliendo de esa habitación secreta. Este domingo, cuando me estaba yendo, se acercó a mí de la nada y me dijo, «Hija, tú eres mi creación más hermosa. Voy a hacer que este mundo sea mejor para ti. Ya no tendrás dificultades nunca más». Cuando volví con mi mamá, ella me interrogó como si yo fuera una sospechosa. Debía contarle cada pequeño detalle o no me dejaría ir a la escuela. En verdad, me asusté un poco. Pero yo entendía lo que ella había vivido.
Sin embargo, los días pasaban y veía cómo cambiaba su forma de ser. Pintó su cabello de negro, no dormía y estuvo leyendo algo en internet e imprimiendo muchas cosas. El viernes se acercaba y ella parecía estar perdiendo la cabeza. Mi vida comenzó a parecer una zona de guerra. Ese viernes por la noche, antes de ir a la casa de mi padre, mi mamá llamó a mi puerta. Cuando entró, vi que traía algo muy extraño. Un micrófono. Me dijo que quería que lo usara durante todo el fin de semana mientras estaba en la casa de mi papá. La única forma que yo estuviera a salvo sería que él vaya a la cárcel por lo que hizo y por lo que estaba haciendo. Decidí seguir las órdenes de mi madre. Ella siempre estuvo ahí para mí. Continuaba escuchando en mi mente la voz de mi padre cuando era pequeña. Te dije que te deshagas de ella. Llegué tarde a la casa. Mi papá estaba en su oficina con algunas personas. Llamé a la puerta y entré, intentando ver qué era lo que pasaba allí. Esos hombres de traje me miraron y sonrieron con maldad. Mi padre gritó echándome del cuarto. Salí pálida. Realmente comencé a temer que corriera riesgo mi vida. Los hombres se fueron media hora más tarde y mi padre se quedó solo. Oí que llamó a alguien. Y ni bien lo escuché decir esas palabras, supe que estaba perdida. Él dijo, ya te dije que te deshagas de ella. Significa que, lo siento, pero haré lo que tenga que hacer. Apenas me pude mantener en pie. Corrí hacia la canasta, tomé mi teléfono y llamé a la policía. Salí rápidamente de la casa y esperé a que llegaran. Pensé que les podría mostrar lo que había grabado con el micrófono y que ya no tendría que volver a ver a ese hombre. La policía llegó, entraron a la oficina de mi padre, lo esposaron y se lo llevaron a la estación. Vi el rostro de mi padre antes de irse. Parecía confundido, sorprendido, como si nunca hubiera imaginado que yo sería quien lo haría caer. 1 o 2 horas más tarde, logré salir del estado de shock y pensé que tal vez debía llamar a mi mamá para pedirle que me recogiera, pero ella no me respondió. Llamé y llamé y llamé, y comencé a sentir que estaba viviendo un infierno. No podía comunicarme con ella. Acababa de hacer que arrestaran a mi padre y estaba en una casa con su joven esposa robot y sus espeluznantes hijos. Muy temprano a la mañana, la puerta de mi habitación se abrió y mi padre entró. Grité a todo pulmón. ¿Por qué lo liberaron? Busqué cualquier cosa que pudiera usar para defenderme. Alice, cálmate, hablo en serio, dijo. Dormirás aquí esta noche y mañana iremos a ver a tu madre y hablaremos. Tenemos que explicarte algo. Esa noche fue una pesadilla. Sentí que el mañana nunca llegaría. Cuando salió el sol, mi padre entró en mi habitación para llevarme a un extraño establecimiento. Allí, en una cama, estaba mi mamá, sedada y medio despierta. Mi bebé, murmuró al ver mi rostro. Lo siento mucho. Me ha vencido. Permití que me dominara, pero me recuperaré y seré más fuerte. Después de eso, fuimos a ver a un médico. Tomamos asiento y trató de explicarme. Mi mamá tenía una enfermedad mental. Había dejado de tomar sus píldoras y ahora necesitaba reponerse y estabilizarse. No podía creerlo. Le conté a mi padre. Escuché que dijiste que querías deshacerte de mí. Me miró incrédulo. Yo solo quería deshacerme de su enfermedad. Quería que tu mamá por fin dejara de sentir eso que decía que la poseía. Pero, ¿qué hay de los hombres de traje? Y tú desapareciste y ahora vuelves y eres rico. ¿Qué pasa con todo eso? Necesitaba más explicaciones. Resulta que mi papá era un abogado de primera categoría. Tuvo que trabajar en el extranjero durante años, y la mente paranoica de mi madre la convenció de que él era un espía. Yo apenas podía procesar tanta información. Desde entonces fui a vivir con mi padre. Llegué a conocerlo mejor y noté que él era lo opuesto a mi mamá. Racional, muy estricto y disciplinado, pero cariñoso a su manera. Supongo que yo estaba sugestionada por mamá. Vi algo en él, en su casa y en su familia que tal vez me pareció un poco extraño, y eso extraño implicaba que sea malo y siniestro. Pero si dejas de mirar a todos los que son diferentes, raros o desconocidos como enemigos,
Es posible que encuentres belleza en esas diferencias que tenemos los humanos. Habría deseado no tener que convertirme en una espía dentro de mi propia familia para aprender eso. ¿Te gustó la historia? No olvides darle like, comentar y suscribirte a Historias de la Vida. Publicamos nuevas historias cada semana.